Damos la bienvenida a Iván Montaner, ministro de la Producción. Ministro, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, un saludo para usted, un saludo para todo el país. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos por este fortalecimiento del acuerdo con la Unión Europea. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo podemos sacarle provecho en medio de toda la emergencia que estamos viviendo y la paralización mundial? Es una gran noticia para el país. El acuerdo comercial con el EFTA abarca varios ámbitos. Para que se pueda entender, el EFTA representa un importante bloque económico de algunos países de Europa, Suiza, Liechtenstein, que si bien es cierto no es un gran conglomerado en número de personas, pero es un mercado de alto poder adquisitivo y que nuestros productos ahora podrán entrar sin pagar aranceles. Muchos de estos productos actualmente pagaban aranceles, como por ejemplo el banano. Vamos a hablar de la crisis del banano. Hoy al banano se le abren otras oportunidades. Esta es una ventana importantísima para el banano ecuatoriano, puesto que pagaba 25% de arancel para entrar a estos países del EFTA. Ahora pagará 0% de arancel, y a pesar de ese 25% se exportaban hasta la fecha 500.000 cajas de bananos semanales. Ahora obviamente con la firma de este acuerdo comercial se incrementará ese volumen y lo más importante, Janet, se incrementarán dólares a la economía del país y se sostendrán muchísimas fuentes de empleo, que hoy es lo que estamos buscando y defendiendo todos los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo se va a activar este acuerdo? Porque me lo pregunto porque está todo paralizado, no hay mucho intercambio comercial aéreo principalmente. ¿A partir de cuándo ve usted que esto se puede llevar a la práctica? Yo creo que a la práctica estaremos a principios del mes de agosto por los trámites pertinentes que se necesitan ya para su implementación final. Sin embargo, en cuanto a las exportaciones, obviamente tenemos muchas preocupaciones todavía con los mercados internacionales, no solamente con este bloque exterior, sino con muchos países del mundo, debido a los cierres de fronteras, debido a los cierres logísticos, a los cierres de puertos. Entendemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado a la economía mundial, ha afectado la normalidad del intercambio comercial entre países. El Ecuador obviamente se ha visto afectado con muchos de sus productos que hoy están sufriendo esas cadenas productivas para llegar a importantes mercados internacionales. A ver, usted me habla del mercado del banano, que en un momento vamos a hablar sobre la situación de este mercado a nivel nacional, pero ¿qué pasa con las flores? Por ejemplo, las flores están pasando por una situación bastante deprimente y pues podría ser, no sé, el mercado europeo en este momento una alternativa, que puedan entrar también sin aranceles. ¿Qué otros productos nos puede mencionar dentro de ese acuerdo? Mire, tenemos hay productos que se van a beneficiar de este acuerdo, como el banano, el plátano, el atún, el camarón, las flores, la panela, la quinoa, el mango, la pitahaya, jugos de frutas tropicales, palmito, espárragos, entre otros productos de la Sierra Central, de la costa ecuatoriana, de la Amazonía, que se verán beneficiados. Esto nos deja clarísimo un mensaje. El Ecuador necesita insistir en incorporarse a nuevos mercados. Esa es la línea que el gobierno nacional ha venido defendiendo y sigue defendiendo. Hoy más que nunca quiero insistir la importancia de incentivar las cadenas de exportación, de la importancia de diversificar la canasta exportable, puesto que estamos siendo víctimas de la caída de los precios del petróleo. Debemos separarnos totalmente, incentivar, enfocarnos a esas cadenas productivas, que está el futuro y el presente de un Ecuador productivo, de un Ecuador de exportación. En un momento le pregunto sobre cuáles serían esas alternativas y cómo diversificar ese mercado, pero quisiera entrar en la situación del banano. Los bananeros han anunciado que van a paralizar su producción durante las próximas 3 semanas para un poco ayudar a compensar los precios. También hay un impacto en los precios del banano por una sobreproducción y una falta de consumo, de compra, por toda la emergencia del COVID. ¿Cómo ve usted esta decisión y el futuro inmediato? Bueno, usted ya ha presentado una alternativa, pero en este momento se siente mucha depresión, mucha preocupación en ese sector. Mire, esta guerra será larga, Janet. Esta será una guerra larga. Creo que mantenemos permanentes consultas, reuniones con todos los sectores productivos del país para ir analizando permanentemente
esta dinámica de los impactos que están sufriendo los diversos sectores dentro del país. Todos estamos sufriendo, todos los sectores productivos se encuentran afectados, no solamente el banano, las flores, como usted mencionó, el frente interno está golpeado, los comercios, el turismo, la agroindustria, la industria, es decir, es una debacle para todo el sistema productivo del país. Sin embargo, debemos entender que en esta guerra larga la podremos sacar sí y solo sí la enfocamos desde un punto transversal, en donde tengamos la participación y el involucramiento de todos los actores de la sociedad, no solamente el gobierno nacional, los empresarios, los trabajadores, la banca, los sectores políticos. Por eso hablamos de un gran acuerdo nacional que enfoque a poder resolver esta compleja y difícil situación. En cuanto al banano, en cuanto a las decisiones que ciertos sectores productivos están tomando, yo creo que estamos buscando las mejores alternativas. Existen factores que no los podemos manejar, como la oferta y demanda. Sin embargo, desde el lado del país estamos buscando reacomodar en nuevos mercados, reacomodar esa oferta exportable para que no se sienta tan afectada como lo que está pasando. Ojalá no lleguemos a profundizar esta crisis, pero estamos actuando, estamos trabajando y eso es importante que se sepa. Ante este anuncio que han hecho los bananeros, ¿qué apoyo o qué tipo de coordinación se está haciendo con ellos para que, por ejemplo, no se vean obligados por la paralización a despedir a sus empleados o a gran parte de sus empleados, que es lo que está ocurriendo en muchos sectores? Sostener la nómina sin vender, hay que comprender que puede resultar difícil o imposible. Mire, yo creo que se ha tocado un punto central: cómo defender los empleos en el país. Y no solamente el sector bananero, sino de todos los sectores que hoy reconocemos están atravesando una compleja y difícil situación. En ese sentido, hemos presentado un proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario a la Asamblea Nacional, que contiene 5 capítulos, que quizás no se ha hablado mucho de esos 5 capítulos. Uno de esos capítulos es la contribución temporales y únicas, pero también los otros capítulos de medidas solidarias para el bienestar social. Existe una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía y, lo más importante, medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo y un concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones. Yo creo que en este momento, Janet, la realidad superó por mucho nuestro marco regulatorio. Hoy es insensato pensar que las personas mantendrán su empleo y las empresas subsistirán si seguimos insistiendo con más regulaciones, controles y cortapisas. Son la única opción para ese objetivo. Las circunstancias y el futuro del país nos obliga a todos a pensar diferentes para salir de este complejo problema. En ese sentido, en la propuesta de ley estamos brindando herramientas que hoy desesperadamente necesitan los sectores productivos para sostener el empleo. Estos acuerdos temporales, estos acuerdos y concordatos preventivos van a poder sostener el empleo, a reacomodar una economía que en este momento necesita la participación de todos los actores. A ver, ministro, pero eso nos puede aclarar un poquito más, porque efectivamente el proyecto es largo, contempla muchos otros aspectos, pero obviamente ir entendiéndolo e ir analizándolo toca hacerlo poco a poco. ¿Qué nos puede decir usted? Una cosa son los acuerdos temporales, que como lo dice su término son por un tiempo predeterminado, pero a las empresas no se les puede, no pueden tomar decisiones y no pueden sembrar su futuro, pensar, planificar su futuro en base a acuerdos temporales. Hay que ver qué es lo que dice ese proyecto y qué nos puede decir usted sobre qué va a pasar después de la crisis que estamos viviendo, después de la crisis mundial que estamos viviendo, pero que se tiene que empezar a abordar desde ahora. Es decir, acuerdos temporales, perfecto. ¿Cómo hacemos para a largo plazo que esas empresas puedan sostener esa nómina mientras se reactivan, mientras vuelven a producir como producían antes, mientras los mercados se activan? Es decir, no es una cuestión solo puntual y temporal. ¿Qué hay en ese proyecto que los ayude a largo plazo? Janet, hemos hablado los 5 capítulos generales que abarca el proyecto de ley y que están enfocados, como le insisto, en sostener el empleo, en mantener la productividad. Sin embargo, no existe la receta perfecta para salir de la crisis. Yo creo que el proyecto de ley por sí solo no va a generar un impacto total en el desarrollo de la crisis. Se necesita muchísimo más, se necesitan muchos más esfuerzos debido a la complejidad de la crisis. Quiero comentarle a los ecuatorianos
¿Cuál es la realidad de lo que estamos pasando? Si me permite rápidamente. Hasta el momento tenemos que todas las empresas a nivel nacional hemos sobrepasado los 7.000 millones de dólares de afectación a las ventas, a la cadena de pagos. Ese lucro cesante que significa ventas que no se han realizado en el país. Eso en el frente interno de todo el aparato productivo. Nuestras exportaciones, Janet, han caído cerca de 300 millones de dólares. Entiendo su preocupación. Si no hacemos nada, nos vamos a la quiebra. Y en ese sentido ya hemos hecho anuncios, nos hemos reunido, hemos hecho anuncios concretos desde el gobierno nacional para primeramente paralizar ese cobro impositivo. Se han anunciado decretos de suspensión de tasas de impuestos. El IES también va a hacer su participación, va a hacer su colaboración con los sectores productivos, es decir, desde parte del gobierno bajar esa carga, bajar esa imposición y dejar esos dólares que hoy esas pequeñas empresas, esas microempresas lo necesitan. En cuanto a créditos directos, hemos activado una línea de 50 millones de dólares para las MIPYMES, para las microempresas, para que en este momento puedan acceder de manera sencilla para créditos de 20, 50 mil, 200 hasta 500 mil dólares para apalancar, ¿qué cosa? Su nómina. En este momento se necesitan recursos para esas empresas paradas, para esas empresas que no comercializan, para esas empresas que no producen. Ahora, en el mediano y en el largo plazo se necesitan otro tipo de medidas, Janet, que van relacionadas a recursos que el gobierno nacional los está buscando, recursos que ya hemos conseguido una gran parte de esto a través de los multilaterales para engrosar un fondo que permita sostener el empleo, que permita generar esos recursos que los aparatos productivos dentro del país se requieren y se necesitan. Ahora, sin embargo, quisiera también decirle... Sí, dígame. Sí, ministro, pero obviamente usted está describiendo lo que se necesita, pero mi pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes como gobierno nacional para plantear esas propuestas ya a largo plazo, estructurales, esas reformas estructurales, como por ejemplo una gran reforma laboral, una gran reforma de todo el sistema de impuestos en nuestro país, que realmente sea la base para que el próximo gobierno pueda tener de dónde partir para trabajar en la reactivación? Es decir, para que ese gran acuerdo nacional de que usted habla, que es absolutamente necesario, pueda centrarse, o sea, en puntos clave alrededor de los cuales va a girar ese acuerdo. ¿Dónde están? ¿Cuándo se van a presentar? La reforma laboral se supone que iba a ser presentada en octubre del año pasado, hasta ahora no se la presenta, y fíjese que cada día las necesidades son más apremiantes y mucho más profundas. Janet, el proyecto de ley, y le invitaría para que usted lo pueda revisar minuciosamente, contempla muchos de estos temas que usted dice. Si bien es cierto, se han hecho observaciones sobre la parte laboral. En este momento hemos evidenciado dos cosas. La importancia del sector productivo. Hoy queda evidenciado la importancia de quién genera empleos en el país. Y asimismo queda evidenciado esa camisa de fuerza de una ley laboral caduca, que no permite defender empleos hoy, que no permita que empleadores y empleados puedan llegar a estos acuerdos mínimos. En este momento se están dando ya acuerdos mínimos. Lo que estamos buscando es que de manera legal darle ese marco regulatorio para que no existan problemas en el futuro. Hoy las empresas, los empresarios quieren defender los empleos, los empleadores, los trabajadores también quieren sostener esas empresas, reconocer que esto es una cadena productiva, Janet. Sin bancos, los bancos entienden que no existen sin la clientela que son las empresas. Las empresas no pueden funcionar sin los trabajadores y los trabajadores no funcionan con las empresas. Por eso hablamos de estos acuerdos mínimos y estamos presentando dentro del proyecto de ley algunas alternativas que abarcan aspectos de carácter laboral. Pero también, Janet, y decirle a usted, y quiero insistir, de dónde saldrán los recursos dentro de esta contribución que hemos planteado, que alrededor de 1.400 empresas frente a 128.000 empresas en total que formarán parte de esta contribución, de este fideicomiso para la prevención y mitigación de los impactos económicos y sociales de la emergencia sanitaria. De esos fondos saldrán recursos para reactivación económica y productiva que usted me está pidiendo. Muchos sectores, muchas empresas quedarán sin crédito, sin acceso a créditos. La idea es que de este fondo brindarles la oportunidad a aquellos sectores, sobre todo a las MIPYMES y a las pymes,
que tengan acceso crediticio a bajas tasas de interés, incluso hasta sin garantía. Esos son los objetivos concretos que hemos planteado. Apoyo a emprendedores, apoyo a exportadores, reactivación productiva, especialmente de los sectores más afectados y paralizados, como el sector turístico, como el sector comercial, como el sector florícola, entre otros. Pero bueno, ya se ha dicho, ministro, que lo que se puede recaudar a través de este fondo que se ha planteado como un fondo humanitario no es suficiente para poder lograr todo lo que usted está mencionando, que es una necesidad. Para eso se necesita una reforma laboral aparte. No puede ser, es lo que yo entiendo, es lo que dicen los especialistas. Corríjame si estoy en lo incorrecto. Se necesita una reforma laboral aparte, independiente y potente, que a largo plazo ayude a la reactivación de las empresas, contemplando los derechos de los trabajadores, por supuesto, pero también contemplando las necesidades, es decir, las necesidades de todas aquellas personas, que ahora van a ser muchas más, que se están quedando sin empleo y que ya venían sin empleo. Entonces, no entiendo cómo dentro de una reforma puntual, que piensa que está creada para atender la necesidad y la emergencia actual, usted me dice que allí están contempladas las reformas que se van a necesitar a largo plazo. Acláreme ese tema. Y por otro lado, no puede ser únicamente de las contribuciones, también se lo ha dicho, pensar en la reactivación. ¿Por qué, por ejemplo, no hablan, pongan sobre la mesa qué van a hacer? ¿Va a haber o no van a mantener el tema de los subsidios a la gasolina y a los combustibles, que en este momento ya no tiene sentido por el precio del petróleo en el nivel en el que está y que no se va a recuperar hasta finales de este año por lo menos, y posiblemente mucho más a largo plazo? Pero lo que se ve es que hasta este fin de año no se van a recuperar los precios del petróleo. Es el momento, dicen los especialistas, para eliminar ese subsidio a la gasolina y emprender en una reforma a futuro que sea mucho más potente, porque en algún momento se van a tener que recuperar esos precios. ¿Qué nos puede decir? Mire, Janet, estamos ante un escenario bastante complejo. Todos los ecuatorianos debemos ajustarnos los cinturones en estos momentos. Cuando hablo de todos, hablo de toda la sociedad, obviamente precautelando aquellos sectores vulnerables, aquellos sectores que tienen bajos ingresos. Esos sectores más bien necesitan ayuda de parte de los otros sectores, de parte del gobierno nacional, de parte de los sectores que tienen algo más de oxígeno. Por eso hablamos de la famosa solidaridad. Esa es la solidaridad que nosotros estamos promoviendo en este momento, porque hemos reconocido que como gobierno nacional no tenemos la capacidad de atender todos los frentes que en los tres trenes de alta velocidad están convergiendo a un punto. Y no solamente el Ecuador, sino todos los países. Ha sido una situación que nos ha desbordado. Sin embargo, se están realizando estas propuestas. Yo no creo que la reactivación vaya exclusivamente de un fondo proveniente de la contribución de empresas. Se necesitan mucho más recursos, se necesita mucho más dinero. Esta reactivación, hablamos de cerca de 9.000 millones de dólares para atender los tres frentes: el frente de salud, el frente social y el frente de la reactivación económica productiva. En ese momento también estamos buscando esos recursos que están engrosando esta cuenta y que serán derivados para atender estos sectores que le acabo de mencionar. Si usted me dice si necesitamos una reforma laboral, por supuesto, yo apoyo, y no en este momento, de siempre hemos apoyado una reforma laboral mucho más potente. Por eso es el momento también de este gran acuerdo nacional. Creo que del problema a la oportunidad se necesitan cambios estructurales, Janet, en un país que ha sido caro para producir, en donde la dolarización, perdimos muchos, el tamaño de crecimiento de Estado, perdimos muchísimo en los costos de producción. Eso nos volvió incompetitivos, eso nos hizo perder mercados a nivel internacional y hizo perder muchísimas fuentes de empleo. Por eso en la propuesta de ley que estamos poniendo hay una dicotomía: o reducimos salarios para que las empresas sobrevivan, para que el Estado pueda también atender. Es cuestión de tiempo perder las fuentes de trabajo. Por eso la Asamblea Nacional, yo creo que en este momento tiene un espacio importante para revisar la ley, para ejercer una mejora sustancial en los aspectos transversales que se está presentando en la ley. De todas formas, hemos recibido, hemos conversado, hemos ampliado los conceptos dentro de la Asamblea Nacional y estamos dispuestos a seguir buscando y encontrando de manera conjunta las necesidades que se necesitan, transversales, estructurales, para reactivar la economía.
Claro, ya no me queda tiempo para seguir analizando todos estos temas interesantes, pero también haría falta, imagínese, si usted dice ahorita que tenemos esta gran oportunidad de aprovechar estos acuerdos con el mercado europeo, y el mercado europeo es por siempre sabido que está muy interesado en el sector agrícola, se necesitaría por fin que hagan una gran reforma en el sector agrícola. Y no lo digo solo por este gobierno. Décadas, gobiernos han pasado que en campaña electoral ofrecen una gran reforma agraria y el momento de llegar al gobierno, ahí queda, no entendería ni entiendo por qué. Pero esta es la gran oportunidad de presentar una reforma que pueda potenciar este importante sector del país para poder mirar y aprovechar ese mercado europeo. Y una última pregunta que le quiero hacer, ¿qué es lo que está usted desde su visión del manejo de la producción en el país? Ya no podemos seguir viviendo del petróleo. En este momento realmente nos ha tocado darnos contra el piso de esta manera, de que depender de esta volatilidad en cuanto al precio del petróleo y ya la situación actual en la que está, nos obliga a pensar en el desarrollo de otros sectores. Usted no sé si lo ve en la agricultura, si lo ve en la minería, si lo ve en el turismo. Es decir, ¿cuál es la visión que tiene que quedar planteada desde este gobierno? Puede ser que se discuta y se cambie, se opte por uno o por otro, pero ¿cuál es su visión como representante del gobierno? ¿Hacia dónde debe enfocarse el país? Janet, primeramente, para complementar la pregunta anterior, estoy de acuerdo en la focalización actual de los subsidios. El país no puede seguir perdiendo recursos ni dineros que hoy se los necesita justamente para apuntalar la crisis que está pasando el país. Se han botado por el caño miles de millones de dólares a través de subsidios para sectores que no lo necesitan, sectores que nunca lo necesitaron y que esa propuesta la quisimos hacer en el mes de octubre, pero que lamentablemente el país entero lo conoce, no tuvimos el apoyo y no pudimos sostener esa focalización de subsidios. Yo creo que este es el momento adecuado, se está tomando la debida atención de parte de la cartera de Estado, el ministro de Energía. Ayer lo escuché, que está analizando los temas para poder tomar esa decisión que estoy seguro va a beneficiar a miles de millones de ecuatorianos que necesitamos esos recursos que se dilapidan hasta el momento y se van al caño, sean reenfocados hacia la reactivación productiva. ¿Cuál es mi visión de la parte productiva que usted pregunta, la visión del gobierno? La que siempre ha sido, la que siempre tuvo que ser. Dejar de ser un país petrolero, incentivar la industria. El futuro del país está en el campo, en la agroindustria, en las exportaciones no petroleras, en diversificar esa canasta no petrolera, consolidar aquellos productos que ya se encuentran en el exterior, posicionados de gran forma, banano, cacao, camarón, flores, entre otros, la pesca. Y crear nuevas fuentes de empleo, incentivar nuevas frutas, incentivar nuevos productos de exportación. Pero eso lo lograremos con algunas herramientas que también se han venido trabajando. Perfecto. Como son, primero, los acuerdos comerciales. Segundo, inyección de recursos y créditos para estos sectores para que puedan ser más competitivos. Tercero, darle competitividad al sector productivo. ¿A través de qué? De leyes estructurales, de leyes de Perfecto. Trabajo. En este momento es complejo contratar en el país, en este momento es complejo producir y ser competitivo. Sin embargo, tenemos el norte claro. Yo creo que en este momento tenemos esta gran oportunidad para, atrás de esta crisis, hacer Perfecto. Lo que usted está planteando. Pensar en un Ecuador del mediano y de largo plazo. Hoy más que nunca necesitamos exportar más, Perfecto. La economía requiere más dólares que deben entrar por la producción, dólares que necesitan Así entrar por la exportación y atrás grandes fuentes de empleo, querida Janet. Perfecto, gracias ministro, le agradezco muchísimo. Pues queda sobre la mesa algunos temas sobre los que hay que seguir discutiendo y que esas reformas estructurales realmente se vean y haya apertura de todos los sectores para poder discutirlos seriamente y sin ningún interés político. Agradecemos su presencia esta mañana, le deseamos que tenga un buen día.